Muy bien, oremos y vamos a comenzar nuestro estudio. Querido Padre, gracias por permitirnos llegar esta mañana para mí, tarde y de noche para hermanos en otros lados. Gracias por el grupo que se ha juntado a estudiar tu palabra y queremos pedir que tú nos enseñes, Señor, que tú abras nuestros ojos, que tú nos des, Señor, entendimiento, que tú nos guíes para que podamos comprender tu palabra en forma profunda y hermosa, Señor. Y que lo que entendamos nos des el poder para vivir en obediencia, Señor, y caminar de acuerdo a la luz que tú nos das. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, comenzamos a estudiar la semana pasada el temor de Dios en Apocalipsis 14:7, el primer llamado del primer ángel, donde el ángel dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Temed a Dios. Vimos que el temor de Dios, que Dios debe ser nuestro temor, que hemos de temer a Dios. Eso está escrito tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que aprendimos que el asunto del temor a Dios es uno de los temas más abarcantes de las Sagradas Escrituras. Es un tema muy abarcante, cubre mucho, es uno de los fundamentos de la experiencia de una relación con Dios, el que hemos de temerlo. El corazón no convertido no teme a Dios, o si lo teme, tiene terror de Dios, lo ve como un enemigo, como pasó con Adán y a Eva cuando ellos pecaron. Entonces estaban aterrados de Dios. Cuando Dios apareció en el jardín, se escondieron de Dios, se arrancaron de su presencia porque tenían terror, no tenían temor. El temor de Dios no es el terror de Dios. Ya lo aprendimos eso la semana pasada, que Moisés le dice: Dios sabe, no temáis, le dice, que Dios ha descendido para enseñaros sus leyes, para que tengáis temor de él entre vosotros. Así que no temáis, pero hemos de temerle. Tristemente, en esto el lenguaje humano tiende a quedar corto de expresar la profundidad de esta experiencia y clarificarlo. Vimos que el temor de Dios es un temor santo, no es el estar aterrados. Vimos en el Antiguo Testamento cómo cuando los ángeles se encuentran con los profetas, les dicen: no temáis, no temáis. Es el lenguaje 365 veces escrito en la Biblia, está el no temer, el no tener temor. El verdadero amor echa fuera el temor, dice las Sagradas Escrituras. Entonces Dios no busca que estamos aterrados de él, pero Dios desea que nosotros tengamos un temor santo, un temor que nos lleve a tener una relación profunda. Entonces el temor nos lleva, cuando tenemos el temor de Dios, nos lleva a no tener el temor al hombre. Y eso es exactamente el corazón del mensaje del primer ángel. El primer ángel desea implantar en el ser humano el temor de Dios para que no temamos al hombre. Porque si tememos al hombre, entonces vamos eventualmente, cuando la presión del mundo venga sobre el pueblo de Dios, como se nos muestra en Apocalipsis capítulo 13, entonces vamos a ceder todos nuestros principios, vamos a encontrar las excusas más maravillosas por temor de lo que el hombre puede hacer a nosotros. Y eso es el propósito del mensaje del primer ángel, es inocular al pueblo de Dios, vacunarlo en contra del temor del hombre. Si nosotros recibimos el mensaje del primer ángel, los otros mensajes son resultado de la experiencia del mensaje del primer ángel. Entonces, vimos que el temor de Dios es positivo, no negativo. Vamos a ver alguna de estas cosas. Vamos al libro de Segunda de Reyes.
Um, Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 5. Vamos a ver varios versículos donde se nos muestra que el temor de Dios es positivo, no negativo. Dice, y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Así que el temor de Dios es protección aquí. Es positivo, el temor de Dios trae protección a la vida. Versículo 28, y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Entonces se acabó porque no había temor de Dios. Dios no los podía proteger, entonces los leones venían y los mataban. Cuando aprendieron a temer a Jehová, se acabó aquello. Así que el temor de Jehová trae protección. Así que es positivo. Versículo 39. Mas temed a Jehová vuestro Dios, y él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Así que aquí en este versículo claramente se ve que el temor de Dios es uno de los principios básicos de una relación con Dios. Salmos capítulo 25, versículo 14. Salmos 25, versículo 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su paz. Así que la comunión íntima con Jehová está basada en el temor con Dios, en el temor de Dios. Si hay temor de Dios en el corazón, entonces las puertas están abiertas para tener una comunión íntima. Entonces el mensaje del primer ángel es un llamado a una comunión íntima con Dios. Pero para tener esa comunión, hemos de aprender el temor de Dios, hemos de temer a Dios. Capítulo 31, versículo 19 de Salmos. Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Así que aquí vemos que la bondad de Jehová es manifestada a aquellos que temen a Dios. Nuevamente es positivo, el temor de Dios es positivo, no es negativo. Capítulo 33, versículo 18. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Capítulo 34, versículo 9. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Entonces, ¿debiéramos temer a Jehová? Pero claro, todas sus bendiciones vienen como resultado de su temor, de temor del pueblo a Jehová. Capítulo 85, versículo 9. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Aquí entonces el temor de Dios está asociado a la experiencia de la salvación. Capítulo 103, versículo 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Aquí el temor de Dios está asociado a su misericordia. Versículo 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Proverbios 10:27. Proverbios 10:27. Estamos viendo que el temor de Jehová es positivo, no es negativo. Dice, el temor de Jehová aumentará los días. Así que uno de los secretos de vivir una vida larga
es temer a Jehová, mas los años de los impíos serán cortados. Capítulo 14, versículo 26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Así que aquí hay dos asociaciones. Uno, está el temor de Jehová asociado con fuerte confianza, y la realidad que los hijos de Dios que tienen esperanza en él son asociados con temer a Jehová. Entonces, el que es hijo de Dios va a temerle. Entonces hay una relación, el temor define una relación de padre a hijo, de padre a hijo. Y en una relación sana, una relación saludable, en un hogar donde el padre es amoroso, es tierno, es paciente, es cariñoso, pero es el papá. Los hijos tienen una relación de temor sano hacia el padre. Ellos saben de que el papá juega con ellos, es paciente, es cariñoso, pero cuando el papá dice algo, los hijos corren a hacerlo porque hay un sentido de respeto profundo hacia el padre. Respeto, incluso en una relación saludable, en una relación verdadera de padre e hijo, hay una reverencia de los hijos hacia los padres que se ha perdido en nuestra sociedad y en la iglesia. Ya eso no existe, pero tiene que haber una reverencia, un respeto, el amor manifestado en obediencia al Padre y en la realidad de que se sabe de que si se desobedece, el Padre va a castigar. Entonces está asociado con todo ello, pero el temor a Dios es saludable. Vamos a ver otro versículo, uh, versículo 27 del mismo capítulo de Proverbios, capítulo 14. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Entonces, ¿debiésemos temer a Jehová? Pero claro, claro. Capítulo 19, versículo 23. El temor de Jehová es para vida, nuevamente, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado de mal. Entonces, con razón Dios quiere que le temamos, pues, porque a través del temor de Dios vienen tantas bendiciones. Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3. Malaquías 3, versículos 16 al 18. Dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os veréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Qué lindo. Para Dios es tan importante, pero tan maravilloso que un ser humano le tema, que hay un libro donde se escriben los nombres de aquellos que temen a Jehová. Y dice que Él nos hará su especial tesoro. Así que el temor de Jehová es importantísimo. Y dice que y el día que Él actúe es el día cuando Él, ¿cómo se llama? Castigue al mundo por su maldad. Y los que temen a Jehová son los que van a ser marcados para no recibir el castigo de Dios. Ellos serán especial tesoro. Ahora, el temor a Dios aquí está asociado con dos realidades. El versículo 17 dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Así que el temor de Dios aquí está asociado con servir a Dios. Y está asociado con la
realidad nuevamente de ser un hijo. Dios reconoce como hijo a aquellos que le temen. Y el temor está asociado con servir a Dios. En otras palabras, los que sirven a Dios tienen una relación de servidumbre, son siervos de Dios. Pero esta es una servidumbre de hijos, ¿se fijan? Es un hijo que sirve a su padre y lo sirve por amor, porque él teme a su padre, porque él ama a su padre, lo reverencia, lo honra. Versículo 18, entonces volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. ¿Cuál es la diferencia entre el justo y el malo? El temor de Dios. Esa es la gran diferencia entre el justo y el malo. Entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. El justo sirve a Dios. ¿Por qué él es justo? ¿Por qué lo sirve? Porque él teme. ¿Y por qué él le teme? Porque él es su padre. Hay una relación de amor de padre a hijo, de hijo a padre. Y él, entonces, naturalmente, el hijo ha de servir al padre. Tristemente, hoy en día se ve lo opuesto. En el mundo los padres son los que sirven a los hijos y los hijos son básicamente los reyes de la casa. Y dominan y controlan los deseos de los hijos, dominan y controlan a los padres. Entonces, cuando eso se practica dentro de un hogar cristiano, se está destruyendo el temor, el entendimiento práctico del temor en el corazón. El niño ha de aprender a temer a los padres en el hogar, ha de aprender a obedecerlos, ha de aprender a reverenciarlos, ha de aprender a vivir de acuerdo a la palabra de ellos. Cuando el niño aprende eso en el hogar, entonces después lo va a practicar en su relación con Dios. Muy bien, vamos a capítulo 4, versículo 2 de Malaquías. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Así que todos esos versículos tienen algo en común. Y es que el temor de Dios es positivo. El temor de Dios trae bendiciones. El temor de Dios da vida. El temor de Dios es el fundamento de una relación viva con Él. El temor de Dios define nuestra relación con Dios como padre a hijo. El temor de Dios nos trae protección positiva. El verdadero pueblo de Dios siempre ha temido a Dios. Vamos al libro de Génesis, capítulo 22. Génesis 22, versículo 12. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, hablándole a Abraham en el momento que Abraham iba a sacrificar a Isaac. Dice, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Así que aquí el temor de Dios demostró a Abraham una suma obediencia a Dios. Capítulo 42, versículo 18. 42, 18. Y al tercer día les dijo José, haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Yo temo a Dios. ¿Cómo sabemos que José temía a Dios? Por su vida de fidelidad a Dios. Y esa fidelidad, esa obediencia en las circunstancias más paupérrimas fue el resultado de que José temía a Dios. Entonces el temor de Dios es el resultado de un amor profundo a Dios, que nos lleva a desear complacerle, hacerle feliz, honrarlo, glorificarlo en nuestras vidas, en todas nuestras acciones. Job capítulo 1, versículo 9. Job capítulo 1 y versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Satanás se da cuenta que Job teme a Dios. Y porque Job teme a Dios, Dios lo ha protegido. Satanás no lo puede tocar. El temor de Dios trae protección.
Y Satanás está buscando ahora que como Dios permita que él lo ataque, porque está totalmente protegido, porque teme a Dios. Y porque teme a Dios, Dios lo ha bendecido en todo. Versículo 1 dice del capítulo 1, hubo en tierra de Uz un varón llamado a Job. Este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cómo el temor de Dios está asociado con la justicia y uh, con la perfección y también con el apartarse del mal. El corazón de esa experiencia es el temor de Dios. Muy bien, vamos a ver algunas, uh, cómo las Sagradas Escrituras nos muestra qué es el temor de Dios. Vamos a Proverbios capítulo 1, versículo 7. Dice el capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Aquí se nos dice, en ambos textos se nos dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. En otras palabras, lo primero que Dios desea que se desarrolle en la vida del ser humano es aprender a temerle. Sin este temor no hay verdadera sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es el resultado de un conocimiento experimental. Cuando no hay sabiduría, cuando no se conoce a Dios y no se lo teme, entonces tan solo puede haber conocimiento, no hay sabiduría. El que no conoce a Dios es necio, dice las Sagradas Escrituras. Y ellos son los que lo niegan, no importa cuánto tiempo hayan ido a la universidad, cuántos doctorados tengan y cuántos títulos puedan profesar. La verdadera sabiduría está establecida en temer a Dios. Y el temor, dice ahí, en el versículo 10, es el resultado de conocer a Jehová. Entonces, si es eso, es el temor de cuando conocemos a Jehová, cuando conocemos su verdadero carácter, vamos a temerle como Él desea que le temamos. Y es conocer al Dios de amor, de misericordia, de ternura, al Dios compasivo, paciente, perdonador, al Dios generoso, el Dios feliz, el Dios que nos sigue, el Dios de gracia que desea salvarnos, el Dios que lo ha otorgado todo y sacrificado todo para nuestra salvación, al Dios de justicia, que si no nos arrepentimos eventualmente, Dios tiene que castigar, es lo que no desea. Entonces, al conocer la totalidad del carácter de Dios, eso produce temor en el corazón del ser humano. Lleva al ser humano a desear servir a Dios, a obedecerle, a caminar con Él, a entrar en una relación íntima con Dios. Es el temor de Jehová, es lo opuesto. Muchas veces se cree que si predicamos el temor de Dios, entonces la gente no va a querer conocer a Dios. Ese es el temor negativo, ese es el temor católico, el Dios justiciero que anda detrás de nosotros para castigarnos y que está tan enojado con la raza humana y que ¿cómo se llama? Necesita a los santos y a la Virgen delante de él para que no nos destruya. Ese temor, ese terror de Dios ahuyenta a la gente de Dios, pero el verdadero temor atrae. Entonces, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Lo primero que se debe enseñarle al niño es aprender a temer a Dios. ¿Y cómo lo hace? Es temiendo a los padres. Principio de la sabiduría y del conocimiento. Vamos entonces ahora
ver otro aspecto del temor de Dios. Deuteronomio 10. Deuteronomio 10. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios? Y ahora viene una definición del temor de Dios. Que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Ahí se encuentra una definición del temor de Dios. ¿Qué es temer a Dios? Es andar en todos los caminos de Jehová, es amar a Dios y servirle con todo el corazón y con toda el alma. Ahí se encuentra. En otras palabras, lo que el Señor Jesús, los primeros 4 mandamientos nos enseñan a temer a Dios, amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma. Ese es el temor de Jehová, es amar a Dios con todo nuestro ser. Primera de Samuel 12:14. Si temierais a Jehová y le sirvierais y oyerais su voz y no fuerais rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. 12:14. Pues, ¿qué es el temor de Dios? ¿Qué es el temor de Dios? Dices, es servir a Jehová, es oír su voz, es no ser rebeldes a la palabra de Dios. Ahí está. La Biblia nos va mostrando que es el temor de Jehová. Salmos 103. Salmos 103. Versículos 17 al 18. Salmos 103, versículos 17 al 18. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Así que, ¿qué es el temor de Jehová aquí? Es obediencia a sus mandamientos. Eso es lo que significa servir a Jehová. El servir a Jehová es obedecerle, obedecer sus mandamientos. Entonces hemos de amar a Dios, hemos de oír su voz, hemos de obedecer sus mandamientos. Eso significa temer a Jehová. Proverbios 8:13. Proverbios 8:13. Otro aspecto del temor de Dios. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová, esta es una definición, es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Así que ahí está el temor de Jehová. ¿Qué es el temor de Jehová? El temor de Jehová es obedecer el mal. Es abandonar la soberbia, la arrogancia y el mal camino y la boca perversa. Eso es el temor de Jehová, porque Dios aborrece esas cosas. Entonces, lo que Dios aborrece, nosotros debemos aborrecer. Capítulo 16, versículo 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Increíble, ¿no? Mire cómo se corrige el pecado. ¿Se fijan cómo la Biblia nos dice que se corrige el pecado? No a palos, no a amenazas. Dice con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Para que alguien deje de pecar, el temor de Jehová debe ser implantado, desarrollado en el corazón. Y eso se hace a través de un conocimiento de Dios. Por eso que el mensaje del primer ángel es todo en cuanto a Dios. Temed a Jehová y dadle gloria, porque
la hora de su juicio ha llegado y adorad a quienes. Todo en cuanto a Dios, el mensaje del primer ángel, el corazón del mensaje del primer ángel es una revelación del carácter divino al mundo. Por eso que la última proclamación es la gloria de Dios, y la gloria de Dios es la revelación de su carácter. Entonces, para temer a Jehová hemos de conocer su carácter, hemos de ver quién Él es realmente, en su totalidad. Entonces, ahí eso lleva al corazón humano a someterse a la autoridad divina y amarlo. Vamos a Deuteronomio 5:29. Estamos viendo distintos aspectos del temor de Jehová. Deuteronomio 5:29. ¿Quién diera que tuviese tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días, todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Qué lindo, ¿no? Qué lindas promesas. ¿Qué es el temor? Aquí está el temor de Jehová asociado aquí, a obedecer sus mandamientos. Entonces el temor es obediencia. Capítulo 6, versículo 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te he mandado, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Así que nuevamente el temor de Jehová asociado con la obediencia a sus mandamientos. Así que cuando dice temer a Dios, se está invitando a la raza humana a una experiencia de amor a Dios, de sumisión a Él, de caminar en sus caminos, de escuchar su voz con el propósito de ser obedientes a su ley. Así que el corazón del primer mandamiento, del primer ángel, es la ley de Jehová. Eclesiastes, capítulo 12 y versículo 13, de Eclesiastés 12:13. Dice el versículo 2, antes que se oscurezca el sol, leamos desde el versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán. Perdón, no, es el versículo 13 que estoy buscando, no estaba leyendo el versículo 3. Versículo 12. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Nuevamente, el temor de Dios, que es el todo del hombre, está directamente asociado a guardar sus mandamientos. El temor de Dios es obediencia a Dios, obediencia por amor, obediencia por reverencia, por respeto profundo, porque entendemos cuán maravilloso es nuestro Dios, cuán grande es el Eterno, el Todopoderoso. Nos lleva entonces a someter nuestra voluntad a Dios para que Él haga su voluntad en nosotros. Salmos 89:7. Salmos 89:7. Salmos 89:7 dice: Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Tú quebrantaste Sarab
te fijas que el temor de Jehová en el versículo 7 dice, Dios temible en gran manera, viene como resultado de una comprensión de su poder, de su gloria, de su autoridad, de lo que Él puede hacer. Entonces, el temor de Jehová aquí está asociado con una reverencia a Dios, que es el resultado de entender quién es Él. Hemos perdido eso dentro de la iglesia. El mundo ya no lo tiene. Antes el mundo tenía una apariencia de temor a Dios, pero ahora se ha perdido totalmente. Es por eso que hay tanto libertinaje, tanta maldad abierta en lo sumo, porque se ha perdido totalmente el temor de Dios. Pero hay temor al hombre, hay temor al hombre. O sea, hay temor de lo que el hombre puede hacer. Cuando vino el COVID se vio el temor al hombre, claramente, pero no hay temor a Dios. Y dentro de la iglesia hemos perdido también el temor a Dios. No hay reverencia, tratamos la casa de Dios como que fuera un bazar. No hay el deseo de exaltar a Dios, la obediencia se ve como fanatismo, el dejar de pecar se ve como que fuéramos una teología conservadora loca, y sin embargo es el resultado del temor a Dios. Entonces el temor a Dios es una reverencia profunda. Hebreos 12:28. Hebreos 12:28. Así, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Así que ahí se asocia el temor de Dios a, con reverencia, con reverenciar a Dios. En todos lugares, nuestra vida va a manifestar el hecho que nosotros tememos a Dios, que caminamos con Él, que vivimos en su presencia, que deseamos complacerle, que nuestro deseo más grande es hacer feliz a Dios. Entonces, en todo lugar, no tan solo en la iglesia, lo que pasa en la iglesia es resultado de nuestra vida privada. Entonces, cuando la iglesia es un lugar de, de bulla, ¿cómo se llama? Se hace, pareciese como si estuviéramos en el mercado, es porque en el corazón de aquellos que vienen a adorar a la casa de Dios no hay temor de Dios. Cuando está el temor de Dios, va a haber un deseo de que la casa de Dios sea un lugar de oración, donde se adore a Dios. El canto, el estudio de la Biblia, la palabra de los testimonios de lo que Dios ha hecho se escuchará. El amén, el aleluya, alabado sea Dios. Esas son las palabras que se escuchan dentro de la casa de Dios. La casa de Dios ha de ser un lugar feliz, pero no ha de ser un lugar irreverente. Se ha de respetar a Dios. Y eso ha de manifestarse. Pero si no se manifiesta en la vida privada, en el hogar, en mi vida personal, es imposible que se manifieste en el hogar, en la iglesia. Y si se hace en la iglesia, llega a ser una forma vacía, no tiene significado. Entonces se enseña extremos, poco menos que cuando yo era niño se nos enseñaba en la escuela de tista que cuando vamos a la iglesia hay que caminar mirando abajo en las puntillas, nos enseñaba una profesora, porque Dios es Dios temible. Entonces es la idea católica de Dios. Ese es el otro extremo. Muchos hermanos dicen, cuando vamos a la iglesia católica hay mucho más reverencia. No, ahí no hay reverencia a Dios, ahí hay terror, porque tú ves la vida de los que van a la iglesia católica afuera, ellos no tienen temor de Dios, la gran mayoría de ellos, pero en la iglesia católica se ha impuesto un tipo de reunión lóbrega. Eso Dios no desea que sea así. El culto a Jehová ha de ser feliz, el culto de Jehová ha de ser espontáneo, maravilloso, pero no ha de ser mundano. Debemos de dejar afuera de la iglesia todo lo que es mundano, toda la conversación mundana, todo lo que es mundano, vestimenta, todo aquello de quedar afuera. Pero no puede quedar afuera si el corazón no lo ha abandonado, porque el corazón lleva con él todo lo que amamos. Entonces, si amamos el auto, vamos a hablar del auto dentro de la iglesia. Si amamos el trabajo, el dinero, amamos las películas, amamos el mundo, vamos a hablar de eso dentro de la iglesia, porque la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, el temor a Jehová es
reverenciarlo, tener una reverencia profunda con Él, porque es un Dios tan maravilloso. En un lado es tierno de corazón, tan compasivo, tan paciente. Del otro lado es el Dios justo, el Dios eterno, el Dios todopoderoso, el Dios para quien nada es difícil. Muy bien, vamos a Salmos 33:8. Salmos 33:8, ¿cómo vamos por tiempo? Nos quedan ya unos minutitos más. Salmos 33:8. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Aquí tristemente hay, como se llama, segunda palabra traducida, temer. Dice, teman a Jehová y teman a Jehová. Déjeme ver si hay otra traducción. 33, versículo 18. ¿18 dijimos? No. 33, ¿dónde estamos? A ver, 33:8. 33:8. Temanle, sí, no. Dice, teman de él todos. La palabra en el original, la segunda palabra de temer, quiere decir es estar admirados. Eso es la palabra que ando buscando. El admirar a Dios, el temerle, es admirarle, es como se llama, estar maravillados por quien Él es. Cuando yo no sé si alguna vez tú has tenido la oportunidad de acostarte en una duna y mirar el cielo de noche, cuando en el cielo, allá en Chile, en el norte, está cuajado de estrellas y uno queda maravillado por el universo. Me acuerdo que eso, cuando adolescente íbamos a acampar a la playa, en los Molles, en el norte, y nos quedamos 2 meses en la playa acampando con mi familia, y las noches nos íbamos a las dunas a mirar el cielo. Uno quedaba maravillado. De la misma manera, el temor de Dios es resultado de estar maravillados de quién Dios es. Hay un sentido de wow, este Dios es un Dios tan fantástico, tan increíble, tan poderoso, tan maravilloso. Entonces, eso está asociado a la realidad de temer a Dios. Es como el niño que para él la mamá y el papá lo son todo, es como que fueran gigantes que lo pueden hacer todo. Ah, ese es uno de los sentidos del temor de Dios, el estar maravillado. Isaías capítulo 60, versículo 5. Entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones ha venido a ti. A pesar de que en ese versículo en español no se menciona el temor de Dios, está el asunto de maravillarse por Jehová, por lo que Él hace por nosotros. La gran realidad de maravillarnos. Muy bien. El temor de Dios es el fundamento de la verdadera adoración. Vamos al libro de Salmos 96. Salmos 96. Si se dan cuenta, el temor de Dios es algo muy abarcante, extremadamente abarcante. Es lo que está detrás de toda la verdadera experiencia cristiana. Salmos 96, versículo
9. Adorad a Jehová en la hermosura de toda la tierra. Así que aquí se asocia el temor de Dios a adorar a Dios. Para que el culto divino, para la adoración a Dios sea aceptada, debemos adorarlo en la hermosura de la santidad. Y la santidad es el resultado de la obediencia a la ley de Dios. Y eso es el resultado de temer a Dios. Así que puede haber un culto, pero despampanante, las cosas más lindas. Pero si la vida no está sometida a Cristo, si no se vive en obediencia y nuestro corazón está controlado por el amor al yo, por el amor al mundo, al pecado, Dios no acepta esa adoración. Muchas veces se dice, ok, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, que esta persona pase a cantar o que esta persona participe en el culto ahí adelante para incluirla en algo. Pero ¿cómo está la vida de aquella persona? Antes no era doble vida, que no eran convertidos, que participaran en el culto de la iglesia, porque se entendían estos principios. Ahora cualquier cosa va, no debiese permitirse que si mi vida no está consagrada a Dios, estoy viviendo una doble vida, el culto a Dios es una farsa. Muy bien, terminamos con el próximo. ¿Qué hora es? No, ya podemos terminar, lo dejamos aquí. Todavía nos queda algunas cosas más que ver en cuanto al temor de Dios. Es bastante abarcante. ¿Cómo podemos definir el temor de Dios? Es una reverencia producida por un amor profundo a Dios. Es un temor saludable, es el honrar a Dios, porque entendemos quién es Él y nos relacionamos con Él saludablemente. Entonces, el resultado del temor de Dios trae en su secuela todas aquellas cosas que hemos visto. Va a llevar a la obediencia, va a llevar al servicio, va a llevar a escuchar su palabra, a desear honrarle, a hacerlo feliz, representarlo correctamente, a vivir una vida santa. Nos va a llevar a adorarle con toda nuestra alma. Temor a Dios. Pero no se puede temer a Dios a no ser que el corazón haya sido convertido. No podemos temer a Dios a no ser que hayamos experimentado la verdadera conversión y el morir al yo, porque si no el yo está siempre compitiendo con la autoridad divina. Nos tememos a nosotros, tememos al hombre, que es el fundamento de Babilonia, el amor al yo, el amor al hombre en vez de Dios. Entonces, el pueblo de Dios, lo primero que Dios nos da para predicarlo al mundo es temer a Dios, junto con el Evangelio. Entonces, cuando se entiende la maravilla del Evangelio, cuando se entiende el profundo sacrificio que Dios ha hecho por salvarnos, al contemplar ese amor tan profundo, esa dedicación tan intensa hacia nosotros, al ver ese amor de Padre, nosotros vamos a anhelar llegar a ser sus hijos. Y eso trae el temor de Dios, el conocer a Dios como Él es, tu maravilla. Muy bien, oremos. Querido Señor, gracias por la invitación de tu palabra a temerte, Señor. Y queremos pedir en el nombre de Cristo que tú implantes tu temor en nuestro corazón. Señora, que te conozcamos como tú eres en toda la revelación que nos has dado para conocer tu carácter, tu poder, tu maravilla. Y así, Señor, estar maravillados de ti. Verte, Señor, en toda la expresión de lo que tú eres. Para que así, Señor, te amemos y al amarte, Señor, te temamos. Enséñanos a temerte. Danos, Señor, el principio de la sabiduría, que es el temor de Jehová. Y de esa manera podamos, Señor, obedecerte, servirte, escuchar tu palabra, a honrarte, Padre, reverenciarte en todo, para que así, Padre, se pueda ver en tu pueblo que hay un verdadero amor por el Dios Altísimo. Tú has dicho en el mensaje del primer ángel
que temed a Dios es un mandamiento y así también es una promesa. Y queremos pedirte que cumplas esa promesa en nuestro corazón, porque nosotros no podemos producir ese temor en nuestro corazón, pero te suplicamos, Señor, que tú cumplas la promesa y que lo hagas una realidad en nuestra, que así viva nuestras vidas. Lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien, Gracias, pues, pastor. Bendiciones. Bendiciones. Buen día. Bendiciones. 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 Buen día chao, para chao. usted también. Chao.